Hugo, Qué raro, dice, a Hugo lo veo, a Fabiana sí y a Verónica no. No la puedo ver, está todo negro. Puede ser por un problema de conexión, dice Hugo, de Verónica, tal vez. No, Hugo sí me ve. Y si no, dice Enzo, bueno, hagamos así, que Hugo me interprete lo que diga Verónica. yo me, o yo me bajo y a lo mejor puede subir Enzo, porque yo a Enzo No, no no, lo que puedo yo, ver, a vos te veo a vos y a tampoco. Hugo. Yo te veo, lo veo a Hugo y te veo a vos. Bueno, vos bajás si querés, Fabi, y vamos arrancando. Bueno, Enzo hoy nos iba a contar de comunidades resilientes, comunidades sordas resilientes. Hola, buenas noches a toda la Argentina, ¿cómo están? En primer lugar, quiero agradecer a la Secretaría de Discapacidad de la provincia de Salta por la organización de este evento, la Semana Internacional de las Personas Sordas, a través de estas charlas por Instagram. Vengo viendo todos los días esta difusión que vienen haciendo, siguiendo el lema de la Federación Mundial de Sordos, con el objetivo de visibilizar, de concientizar la presencia, la existencia de la comunidad sorda de la lengua de señas. El lunes pasado también acá en Salta se iluminó
de color azul, el cabildo de la ciudad de Salta y la legislatura, fue algo hermoso, y espero que la verdad que estas acciones continúen, que son realmente muy importantes. El día de hoy, 26 de septiembre, el lema de la comunidad de la Federación Mundial de Sordos es justamente comunidades sordas resilientes. Y pensarán, ¿por qué pusieron este lema dentro de los temas a tratar en la Semana de las Personas Sordas? En primer lugar, comentarles qué es la Federación Mundial de Sordos. Esta Federación Mundial de Sordos hace asambleas cada 4 años. En la última asamblea fue cuando estábamos en pandemia, en el año 2020. Y estábamos también en situación de guerra Ucrania y Rusia. Entonces, las personas sordas que vivían en ese contexto de guerra no estaban en una muy buena situación. Era grave la situación en la que estaban porque no tenían acceso a la comunicación en ningún sentido. Y esta barrera comunicativa también perjudicaba gravemente a esos ciudadanos que, aparte de estar en una situación, en un contexto de guerra, tenían estas barreras de comunicación. Esto era una situación de catástrofe, como cualquier otra, como puede ser una inundación, un terremoto, un huracán. Una situación de guerra, una situación bélica, también son situaciones de emergencia, de catástrofe, donde la comunidad sorda queda aislada, no entiende el contexto, lo que está ocurriendo, no tiene acceso a la información. Entonces, la Federación Mundial de Sordos usó este lema para pensar y concientizar, para visibilizar la existencia de la comunidad sorda en estos contextos. Y no solo acá, ya sabemos que la pandemia aconteció en todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasaría si nos toca una situación de estas, una contingencia de estas en nuestro país? ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo podemos estar preparados ante estas enormes barreras con las que nos encontramos? ¿Cómo recibiríamos apoyo, ayuda para poder responder a estas situaciones? Y es ideal empezar a pensar en este sentido, y por esto es que se trabaja este lema hoy. Luego les voy a comentar qué pasó en la pandemia con la comunidad sorda acá en la Argentina. Las personas sordas no están esperando que los oyentes le digan qué es lo que tienen que hacer o que les den lo que necesitan. La verdad es que por un lado el Estado debería estar presente porque el Estado es responsable en muchos casos de todos los ciudadanos. Pero a la vez la comunidad sorda existe, y muchas veces el Estado se olvida de la existencia de estas minorías. Se olvida de esto, o por ahí, como es tan grande la catástrofe, intentan trabajar con la prioridad, la emergencia, y dejar de lado estas cuestiones. ¿Y cómo podemos estar preparados, prevenir las consecuencias ante esto? No quedarnos callados, sino mostrar nuestra capacidad, estar trabajando en la prevención, con el fin de evitar de quedar aislados nuevamente en situaciones como estas. Por esto es la frase a trabajar el día de hoy, a concientizar el día de hoy. ¿Cómo puede estar la comunidad sorda preparada para dar respuesta ante estos contextos, ante estas grandes barreras? Que por ahí las personas oyentes pueden recibir información y saber cómo responder, pero las personas sordas, la verdad es que si es de mucha emergencia o es algo nuevo, no. Entonces, hoy 26 de septiembre, la Federación Mundial de Sordos divulga este lema. Hoy a la mañana en la escuela EFETA donde trabajo, también se hicieron actividades con los niños de la escuela. Elegimos la pandemia para tratar, para trabajar, para comentar. ¿Por qué? Porque es algo que los niños ya vivieron. Es una situación en la que ya estuvieron, en la que ya
vivenciaron la incapacidad de poder comunicarse en ese contexto. Y pensábamos en formas de afrontar estas situaciones. Hicimos simulacro de, por ejemplo, yo era el médico que quería vacunar al niño con un barbijo y le hablaba, pero le hablaba oralmente. Y ese niño no sabía qué le iban a hacer, si se tenía que ir, si se tenían que quedar, si se tenía que quedar quieto. Entonces, delante de personas que estaban viendo esta situación, pensábamos, cómo creen que se sentía ese niño? ¿Cómo creen que se siente ese niño? Un poco de generar empatía también. Sí, no podemos llegar, pincharle el brazo directamente sin decir nada. Hay que esperar, yo les decía, les preguntaba, ¿esto está bien? Y los niños decían, no está bien. Ok, no está bien, pero ¿por qué? Y ahí se reflexionaban los niños y empezamos a trabajar sobre eso. Pusimos nuevamente un simulacro de 2 personas sordas y situación de incomunicación nuevamente, en espacios donde era un vacunatorio. Y otra situación donde esa persona sorda se defendía, digamos, y pedía información de por qué le estaban haciendo eso, por qué lo iban a vacunar, y esas dos situaciones comparativas era para que los niños reflexionen. ¿Cómo hacemos para decir, por favor, necesito un intérprete, por favor, ya hagan una videollamada o llamen o manden un mensaje a alguien para que pueda comunicarse con esa persona y así entender lo que estuviera pasando? El médico o el enfermero podría ir hablando y a través de una videollamada podría esa persona sorda estar tranquila y autónomamente decidir si quiere vacunarse o no. Y cuando finalizamos ese simulacro les dije, ¿qué opinan? Y todos los niños, obviamente, casi todos dijeron, queremos la situación esta con donde nos defendemos y donde pedimos el servicio de intérpretes. Y hicimos otras prácticas con simulacros también. ¿Se puede llamar un intérprete? Decían los niños. ¿Puedo llamar a mi mamá o llamar a algún familiar? Hicimos esa práctica porque era algo que ya había ocurrido en el momento de la pandemia, donde no tuvimos acceso a la información, a la comunicación, donde la información llegaba muy acotada, y esto ya ocurrió. Entonces, esto nos dio la experiencia para saber qué hacer, y por eso es que la Federación Mundial de Sordos lo promueve, ¿no? En Ucrania, en Rusia, que estaban en situación bélica, eh, también por conflictos con países como Israel, como Irán. Imagínense que existen personas sordas ahí. Y hay que investigar cómo hacer para que estén preparados en esos contextos. Cuando la información no llega, por ejemplo, en la pandemia no pudimos acceder a nada, la información no tenía accesibilidad para nada. Por eso es que se promueve esto en todo el mundo, para generar la reflexión, para entender lo que ocurrió en el momento de la pandemia y para que estemos preparados a futuro por si vuelve a haber alguna contingencia parecida. Pregunta, ¿la intérprete entendió? ¿Continuó? ¿Sí? ¿Perfecto? Bien. Voy a seguir. Bien. Este es, bueno, el tema de hoy, promovido por la Federación Mundial de Sordos. Y como les dije, les iba a contar qué había pasado acá en Argentina en el momento de pandemia. Ese es un tema que, si miramos hacia atrás, fue bastante complejo, muy difícil la situación. El Estado, al recibir información o normativas, ordenanzas de la Organización Mundial de la Salud, una vez que se confirma la pandemia,
hay pasos a seguir cuando se determinó la cuarentena, no podíamos salir de nuestras casas, teníamos que quedarnos en nuestros domicilios. En ese momento, en nuestro país, las personas sordas no entendían mucho de lo que pasaba. Entonces, las familias, incluso, saben que hay muchas familias que están conformadas por oyentes y los sordos estaban aislados en sus casas, ¿no? Entonces no entendían qué era el virus, no había información, no les llegaba información a la comunidad sorda sobre esto, y mucho peor cuando estaban en contextos donde la mayoría de las familias eran oyentes, no sabían lengua de señas, los sordos estaban aislados. ¿Por qué no podían salir a la calle? No sabían, solo que por ahí les decían que no debían salir. Como saben, en algunos canales hay eh, servicio de interpretación de lengua de señas, pero cuando el presidente hizo el aviso de que entrábamos en cuarentena, no hubo servicio de interpretación, no hubo accesibilidad. En esos mensajes presidenciales, en esas cadenas presidenciales, no hubo accesibilidad en lengua de señas para la comunidad sorda. Toda la Argentina estaba en la misma situación. Entonces, las personas sordas, lo poco que entendían, se avisaban entre ellos y todos los días el gobierno subía noticias, partes sobre la pandemia, eh, pautas de prevención, luego sobre vacunación, la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados, si habían encontrado personas que habían este, que no habían respetado la cuarentena, si iban presos. Había muchísima información y toda esa información no nos llegaba a nosotros como comunidad sorda. Esto, el primer mes, la verdad es que hubo muchos sordos que ya salieron a la calle y no sabían que no tenían que salir. Que después, cuando se encontraban con la policía o con alguien en la calle, eh, se daban cuenta, los llevaban presos, hubieron muchos sordos que los llevaron presos, imagínense encima con barbijos, sin poder comunicarse, eh, sin entender por qué los estaban llevando presos. Muchos sordos pasaron esa situación. También habían sordos que se habían contagiado el virus y que estaban internados y que no tenían comunicación con los médicos ni con el personal de salud porque todos usaban barbijos. Ni tampoco podían llamar intérpretes porque según la normativa no podía entrar nadie más en esos establecimientos. Algunos estaban con sueros, no podían mover las manos, o sea, era limitante en todo contexto la comunicación. Hubo una intérprete oyente de Buenos Aires que vio toda esta situación y que subían videos las personas sordas pidiendo información, pidiendo saber qué pasaba, y viendo que había tanta información en español, nosotros pensamos cómo cuidar a la comunidad sorda, cómo evitar que se puedan contagiar, cómo hacer prevención con toda la información que había, no solo acá en Argentina, sino también en todo el mundo estaba ocurriendo. Esta intérprete subió a su Facebook un video donde promovió el armado de un equipo de voluntarios, ya sea para las cadenas nacionales de Presidencia de la Nación o la información que había que pudieran, a través de un equipo voluntario, dar accesibilidad. Y gracias a esos intérpretes que se sumaron, incluso yo también me sumé a ese equipo de voluntarios, la verdad que fue una ayuda muy grande, fue un trabajo en equipo enorme con intérpretes de todo el país. Así que ese equipo se fue ampliando, estaban personas sordas y oyentes conformando ese equipo, había un equipo de asesores sordos, había otro equipo de intérpretes hacia el español, había otro equipo que ayudaba a editar los materiales. Era un enorme equipo, una gran organización. Con esto le mostramos al Estado que nosotros estuvimos cuando la comunidad sorda necesitaba y el Estado no estuvo. El Estado se olvidó de la existencia de las personas sordas en ese momento.
y toda la información que llegaba era en forma auditiva, oral, escrita en español. En otras lenguas no existía esta información, se olvidaron de estas minorías lingüísticas. Entonces, este trabajo que hizo este equipo, que subíamos todos los días videos, no era uno cada tanto, sino que eran todos los días, todo el día estar atentos a la información, subir información en esas páginas. Me acuerdo que fue un gran trabajo, hoy lo veo en retrospectiva y es impresionante y emocionante el trabajo tan intenso que hizo todo ese equipo de voluntarios. De esa manera llevamos la información a toda la comunidad sorda del país. Y muchas veces las mismas personas sordas nos informaban de algo que necesitaban saber y nosotros les dábamos la accesibilidad. Eso fue lo que ocurrió en pandemia. Muchas veces no se entendía qué era COVID, qué es COVID-19, cuáles son los síntomas, qué es lo que ocurre, por qué la vacunación, por qué un montón de temas que la verdad es que sería muchísimo poder comentarles ahora a todos, pero la comunidad sorda entendió gracias a todo ese trabajo que se realizó y fue voluntario. Esto es parte del lema que hoy promueve la Federación Mundial de Sordos, que tenemos la capacidad nosotros de dar respuesta a estas contingencias, a estas problemáticas, aunque la verdad que es el Estado que sin que nosotros estemos pidiendo debería dárnoslo, pero sabemos que en ese contexto es muy difícil. En ese contexto el Estado se aleja de todas estas minorías y hay formas de poder acercarnos al Estado para que el Estado pueda darnos también solución y ya no sea solo voluntario como lo hicimos en ese momento, ¿no? Ese es el sentido del por qué se promueve el lema desde la Federación como, con un día como hoy. ¿Se entendió? Perfecto. No sé, ¿querés comentar algo más? Ahora la invité a Fabiana, a ver si se puede unir. Ahora sí la veo a Fabiana. A ver, Hola os sigo sin Enzo, qué lindo verte de nuevo, qué lindo verte aunque sea por este medio, me encanta. Estuve muy atenta a tu charla, a tu exposición y asentía con todo lo que decías, porque de verdad lo explicaste muy bien, lo explicaste muy bien y se entendió perfectamente. Creo que la época de pandemia fue muy difícil para todos, muchas personas lo pasaron muy mal. Creo que en ningún estado en el mundo estaba preparado para esta situación y que con toda la razón las personas, en este caso la comunidad sorda, pero todas las minorías no entendían muy bien qué pasaba. Y por ahí no es una cuestión de defensa a esta situación, sino el mirar para atrás y decir, es verdad, faltó esto, faltó mayor información hacia todas las minorías que necesitaban una asistencia especial. Esto eh, tiene que servir de guía para que no vuelva a pasar, para que el acceso a la información como derecho tiene que estar presente siempre, porque en este caso hablamos de una pandemia, pero el acceso a la información es un derecho, es un derecho. Hay información muy importante que tiene que ver con la salud, con el cuidado de la salud, que no es accesible todavía. Vos hacías mención a los canales de televisión. Hay una ley de accesibilidad audiovisual y todavía se tiene que exigir que eso se cumpla. Sí, 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 sí. La verdad es que tenemos muchísimas leyes
Perdón, ¿continúo? Sí, sí. Bien, hay muchas leyes. Por ejemplo, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Hay muchísimas leyes que fueron violadas en ese contexto. ¿Por qué? Porque el Estado decía que la pandemia era como una prioridad mayor a todas esas situaciones. Entonces, nosotros que dijimos, ok, pero sin atacar a los oyentes, la verdad es que la minoría, o sea, minorías de razas, minorías de etnia, en todo sentido quedaron afuera de esto. Y eso generó un problema muy grande. Y siempre como que la política busca atender a la mayoría y la minoría queda segregada. La mayoría tuvo lo que necesitaba. Las soluciones tenían que ser como para la mayoría. Pero esto es un tema que no ocurre solo en la pandemia, ¿no? Las minorías siempre están en la misma situación y tenemos la misma respuesta, como hay prioridades. En este momento hay prioridades y las prioridades son para la mayoría y siempre se olvidan de las minorías, se olvidan de que existimos. Y la verdad es que a eso hay que también tratar de darle solución. Como dijo ayer Yael, ¿no? La convención que dice nada sobre nosotros sin nosotros, el mismo lema de la convención, no pueden trabajar sin la participación de las personas sordas para generar soluciones. Simplemente porque hasta el momento por ahí el Estado promueve, decide sin consultar a las personas sordas o a las asociaciones de personas sordas, y esas decisiones no son con beneficios hacia la comunidad, siendo para planes de salud, siendo para planes o programas de lo que sea. La verdad es que nunca consultan o dejan participar a las personas sordas. Y esto debe ser tomado como una reflexión para el Estado. ¿Por qué? Porque al momento de generar las políticas, los proyectos, los programas, no solo hablo de las personas sordas, hablo de la diversidad, hablo de otros espacios que también deben estar representados. Cada vez que piensen en dar la solución a un grupo, a un colectivo, ese colectivo debe estar presente en la toma de decisiones. Por ejemplo, el Estado toma algunos proyectos cómo damos información de prevención, cómo se genera el plan de vacunación, y esa información no está llegando a muchos colectivos. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar, en este caso, a las personas sordas? Y bueno, hay personas sordas que pueden generar la accesibilidad para esto, y eso es lo que necesitamos. Como dice la frase, nada sobre nosotros sin nosotros. No se puede tomar decisiones sin nuestra participación. Eso no debería pasar y eso es prioridad y no ocurre, viene pasando año tras año esto de que toman decisiones sin nuestra participación. Desde la aprobación de la ley, la 27710, la ley de lengua de señas argentina, en el artículo 3º, dice que las cuestiones vinculadas a la lengua de señas, cuando el Estado quiera realizar alguna cuestión, debe consultar a los organismos de consulta que son las asociaciones íntegramente formadas por personas sordas. Esto dice la ley. ¿Para qué? Para luego tomar decisiones que sean beneficiosas para esa comunidad. Una vez que sean asesorados por esas asociaciones, por esas personas sordas, pueden hacer las presentaciones de cualquier documento, plan, proyecto o lo que sea. Esto lo menciona la ley, pero aún así hay muchas cuestiones que todavía faltan trabajar, por ejemplo, las capacitaciones sobre cómo es el trato hacia las personas sordas, y comúnmente deberían hacerlo, ¿no? Bajar un plan, una línea hacia todos los organismos del Estado, porque la verdad es que por ahí no hace falta que todos aprendan lengua de señas. No es necesario que todos aprendan lengua de señas. Pueden solo cambiar algún pensamiento, alguna consulta, pedir un intérprete, algún asesor sordo, alguna otra manera, pero la verdad es que durante años existe este problema de no tenemos recursos, no tenemos financiamiento, y siempre es esa la respuesta. ¿Y quién da solución a la comunidad sorda?
en día vemos que la economía está mal, la inflación sigue subiendo y los sordos no entienden nada, por ejemplo. Estarían no cuidando su economía porque no tienen información accesible y esto es un poco de lo que pasa siempre en muchas cuestiones. Yo, por ejemplo, doy información de manera voluntaria, no solo en la pandemia, sino hoy en día les sigo explicando a los sordos la situación económica del país, porque muchas veces dicen, ay, voy a votar a Milei, o no, no voy a votar, pero la verdad es que votan, los sordos sufrimos igual, por esté el supuesto. presidente de turno que esté, digamos. Hay un porcentaje muy, muy bajo de la comunidad sorda que entiende de política, pero la mayoría no entiende nada. Suben los precios y nada más, pero no saben por qué. Y ese contexto es casi lo mismo que ocurrió en la pandemia. ¿Por qué? Porque la información no es accesible, porque no hay forma de comunicarse con la comunidad sorda desde el Estado. Militamos para que esto no ocurra, para dar solución a esta problemática. Nosotros tenemos la respuesta, pero el problema es que el Estado no sabe cómo tomar esa respuesta para llevarla a cabo. ¿Se me entendió, Fabi? Perfectamente, perfectamente y coincido con cada palabra. Es verdad, yo creo que las políticas públicas están sufriendo un atraso, que a partir de la pandemia se evidenciaron un montón de faltas, de negligencia en el momento de programar y actuar en beneficio de toda la comunidad, ¿sí? En este sentido, en forma personal, yo siempre eh, promuevo el activismo y la participación de toda la comunidad. Lo hago con mis propios hijos, pero fundamentalmente con todo el colectivo de personas con discapacidad, cualquiera sea. Esto que vos decís y que plantea la convención de nada sobre nosotros sin nosotros, es un lema que llega hondo y cada persona lo tiene que tomar, y cada persona con discapacidad, porque a lo mejor yo puedo suponer que una acción, tal o cual acción, va a ser positiva, pero yo soy oyente, no soy una persona sorda. Entonces, a lo mejor, y es muy probable que me equivoque, y en la participación de ustedes va a estar el éxito de una decisión política. Así que yo nada, felicitarte porque no solamente conozco tu trayectoria, conozco todo lo que hace la comunidad sorda acá, le vamos a contar a la gente quién es Enzo Risi, porque para Salta y para el país es un referente muy importante, ¿sí? Es el presidente de la Asociación de Sordos de Salta, fue el expresidente de la Confederación Argentina de Sordos y que trabajó muy fuerte para que la ley 27710 se promulgue, es informante sordo en la escuela EFETA, por lo cual, entre otras cosas, ¿no? Su trayectoria es muy grande. Eh, y todo esto que contó, que tiene que ver con la resiliencia, cuando hablamos de resiliencia, pensamos que puede ser una situación o una cosa positiva de cada una de las personas, pero cuando hablamos de resiliencia colectiva, como se refiere Enzo, fue claramente expuesto cómo pudieron superar toda esta situación que fue muy, pero muy traumática, como lo fue la pandemia, el momento del virus del COVID. Entonces, nada, agradecerte habernos explicado claramente cómo fue ese proceso, cómo está todavía la necesidad del acceso a la información y sobre todas las cosas al acceso de la información importante que tiene que ver con el cuidado de la salud, entre otras cosas, ¿no? Pero podríamos poner miles de ejemplos que hacen a la vida de cualquier ciudadano. Así que, bueno, felicitarte por todo lo logrado, por todo el apoyo que le das a la comunidad sorda, porque ser el voluntario como vos y como muchas otras personas que llevan la información que muchas familias con miembros sordos no tienen y vos le haces llegar, es muy importante, pero también el fomentar la participación de todos. Eso
tiene que estar presente siempre. Nadie va a decidir sobre nosotros si nosotros no los dejamos. Entonces, avanzar y jamás dejar el activismo. Bien, sí, sí, gracias. Gracias. La verdad, algo breve para terminar. Quería comentarte algo también. Como empecé a involucrarme en la militancia sobre los derechos de las personas sordas. Yo era muy chico, tenía 16, 17 años por ahí, y ahí empecé a ver las barreras con las que me enfrentaba. Cuando fui a hacer una denuncia, por ejemplo, que porque mi perro en el barrio había tenido un problema, estaba todo sangrando, había peleado con otro perro, y ahí fui a hacer una denuncia, y la primera vez que iba a hacer una denuncia, siempre mi mamá me acompañaba a todos lados, ¿no? Al médico, a todos lados, pero cuando tuve 17 dije, voy a ir solo a la policía a hacer una denuncia. Y fue la primera vez que me enfrenté con una barrera, encima todo ensangrentado, trataba de explicar lo que había pasado con mi perro y no tenía forma de comunicarme con ellos, veía que entre ellos hablaban, luego de un rato vinieron y me dieron un billete de 2 pesos, creo que de 2 pesos. Es como que en ese momento, como decir, me dieron $1 con el valor de hoy. Y yo me dieron esos 2 pesos y me decían, anda, 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 anda. O sea, ¿qué solución me dieron? Si yo tenía un problema que era sobre mi perro, sobre lo que había ocurrido con mi perro, evidentemente no me entendieron, pensaron que estaba pidiendo plata o limosna, no sé qué, me dieron eso. ¿Qué se habrán imaginado los policías? ¿Que esa era la solución para mí? ¿Que con esos 2 pesos yo me tenía que ir y no pedir más nada? Entonces, con mis 17 años me di cuenta que así iba a ser mi vida de ahí en más y que yo no me podía quedar callado con esa limosna que me estaban dando. Entonces me nació ahí, me empezó a nacer ese sentimiento de militar por mis derechos, por el derecho de mi comunidad, y desde ahí empecé y hasta ahora. Yo sé que solos es complicado, pero tenemos mucho acompañamiento y con acompañamiento podemos llegar, como lo logramos con la Ley Nacional de Lengua de Señas, que fue gracias a un trabajo colectivo, no solo de la Confederación Argentina de Sordos, sino que tuvimos mucho apoyo en nuestra militancia y así pudimos lograr la ley. Así que bueno, es verdad, es lindo verte, Fabi. Nos tenemos que ver ya no en la virtualidad, sino presencialmente. Estamos los dos en Salta, seguro que no va a faltar oportunidad para que nos veamos. De todas maneras, quiero que sepas, también a Vero y a Hugo, que sepan, que seguro ellos ya saben, que si necesitan trabajar en alguna reunión, en algún proyecto que mejore la calidad de vida de las personas sordas, yo voy a estar. Me avisan y yo voy a estar. Gracias, gracias Enzo, de verdad, de corazón. Sé que que contamos con vos, sé que contamos con vos. Y sabés que bueno, con Hugo y con Verónica, como parte de la Secretaría, vamos a generar un montón de cosas positivas para la comunidad sorda, eso no tengas ninguna duda. Así que vamos adelante, propongamos, hagamos, y acá estoy para hacer el puente para que podamos conseguir un montón de acceso a derechos, que es lo que nosotros estamos buscando, que todas las personas puedan acceder a sus derechos. Así que te agradezco de corazón. Ya nos vamos a encontrar. Bien, bien, gracias. Hugo, ¿quiere agregar algo? Muy, muy breve para cerrar, Fabi. Enzo es una persona resiliente, como el lema de hoy, como lo dijo antes, de haber transformado barreras y esa transformación, ese fuego que tenemos las personas sordas que nos llevan a querer siempre militar por esto. La resiliencia viene es una capacidad humana.
La comunidad sorda tiene mucha creatividad para generar esa transformación, de transformar esas barreras en oportunidades para que podamos tener el acceso que necesitamos. La verdad es que sí tenemos muchas barreras en diferentes ámbitos y siempre buscamos la alternativa para que nos entiendan, por ejemplo. Esa capacidad tiene generalmente la comunidad sorda. Y con respecto a la lengua de señas, la lengua de señas yo creo que es tan rica, tiene tanta riqueza la lengua de señas que nos permite ser creativos, ¿no? En su momento, me acuerdo, acá existían dos escuelas de sordos en Buenos Aires, la escuela Mañasco y la escuela Airolo. En el momento en que se prohibía el uso de la lengua de señas, cada una de estas escuelas utilizaba la lengua de señas a escondidas. Y hasta hoy también es resiliente la lengua de señas porque ha acompañado a la comunidad sorda aún habiendo sido prohibida. Los sordos a escondidas se seguían comunicando entre ellos. Entonces hoy en día tenemos mucho bagaje también de la historia de esa comunidad sorda que convivía en esas dos escuelas. Así que sí, la comunidad sorda es creativa, ha vivido muchísima opresión y esa opresión la convirtió en resiliencia y llegamos a donde estamos hoy. Eso quería decir. Verónica, gracias por poner la voz, o sea, debe estar sin voz Verónica, así que gracias siempre por estar también. Sí, gracias Vero, gracias Enzo, gracias a todos los que nos acompañaron. Es una forma de poder continuar con estos ciclos que son importantes no solo para la comunidad sorda, tienen que ser importantes para la comunidad en general, porque vivimos en comunidad y la discapacidad, sea cual sea, es parte de la diversidad de una sociedad. Así que bueno, agradecerte, son ejemplo de resiliencia, claramente. Así que te mando un abrazo enorme. Abrazo, abrazo, nos vemos. Gracias, gracias, chao, chao, chao. Nos vemos mañana, dice uno. Así es.